No. Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto para mí estar aquí acompañándonos también entre nosotras en este conservatorio, el segundo del año. Y pues bueno, tenemos el gran gusto de ser un grupo de mujeres muy interesante, ahorita van a ver. Les quiero compartir como parte de la red de constructoras y constructores de paz a la que formamos parte como catalizador estas siguientes consideraciones que nos parecen importantes. Nos reconocemos como humanos que evolucionamos y que por eso un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, de empatía y de tolerancia con el punto de vista de las otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de quienes nos acompañan en este conservatorio. Y quiero decirles que este es un espacio seguro, lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. Les cuento que este conservatorio pues es un ciberespacio entre amigas, amigues, amiguis, en donde conversamos sobre los diversos temas, experiencias y aprendizajes en nuestro caminar, en nuestro andar, en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y bueno, en este conservatorio hay una dinámica que van a ser 3 rondas de preguntas. Las invitadas que nos están acompañando tendrán 5 minutos para responder. Vamos a darles ahí como un semáforo, ¿no? Con nuestras propias reglas les vamos a enseñar un corazón amarillo cuando les quede 1 minuto, un corazón rojo cuando les queden 30 segundos y uno verde cuando ya haya sido el momento de concluir y pasar la voz a la siguiente compañera. Al finalizar, pues vamos a pedir que las invitadas nos puedan también compartir pues todas sus experiencias y sus saberes, ¿no? Vamos a también a empezar presentando a nuestras invitadas. Les vamos a pedir que nos compartan pues su nombre completo, para quienes no las conocen, que las identifiquen, el nombre del colectivo, la organización o donde vienen, si es que vienen representando algún grupo. En qué parte del mundo se encuentra, porque ahorita la virtualidad pues, nos permite estar en cualquier lugar, así que queremos saber dónde andan. Y que nos digan el tipo y nombre de cerveza que están tomando, con el cual se van a estar refrescando la garganta. Yo voy a poner el ejemplo porque pues así debe ser la cosa, ¿no? Para después darle la voz por orden alfabético a Andrea, después a Ceci y después a Nancy. Entonces mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz. Estoy representando en este conservatorio catalizador social. Me encuentro en la Ciudad de México en este momento y voy a tomarme más bien esta cerveza que se llama Cielito Lindo, que es de Guadalajara y está hecha por mujeres, es un stout. Entonces, espero que la disfrute mi garganta y mi cuerpo. Le voy a pasar la voz a mi querida Andrea. Por favor, si nos compartes. Está silenciado el micrófono. Soy Andrea Saldaña, pues no sé de dónde vengo porque vengo de muchos lados, pero estoy en San Luis Potosí, estoy con un grupo donde somos muchas integrantes de muchos países que se llama Red MUA, del cual ahí conocí, creo, a Daniela, o nos conocimos por otro lado, como andamos en lo mismo, ¿sí? Voy a tomar hidromiel, que es fabricada en la Huasteca Potosina, la marca es Vivir, y que estoy tomando es de sabor de Jamaica, la pueden conseguir en San Luis Potosí. Salud. Y he participado con algunos, como también en la educación informal, a través de asociaciones civiles, ¿sí? Con varios currículos dirigidos a adolescentes y algunas investigaciones precisamente en evaluación de la educación
informal que estuvimos dando y creo que este es un tema muy absorbente y muy interesante en estos tiempos post-COVID. Ojalá que sea post-COVID. Así es, Andrea, esto se va a poner interesante porque tú lo acabas de decir en una frase, todo ha cambiado y ahorita nos estamos reinventando y así va a ser por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Hasta que nos Así es. encontremos un poco. Ceci, querida, compártanos un poco de ti, cuéntanos. Ay, muchas gracias, también estoy muy contenta de estar aquí, estar compartiendo este espacio con todas ustedes. Yo soy Ceci García, soy cofundadora y directora general de Despierta, Cuestiona y Actúa C, de SEA México. Nosotros tenemos un programa hace ya 12 años de educación cívica, también en educación no formal, niñas, niños y adolescentes. Hemos estado en 7 estados, en Veracruz, en Coahuila, en Nuevo León, en Jalisco, en Aguascalientes, en Puebla. Y bueno, y hoy yo estoy en Piedras Negras, Coahuila, acá en el norte, en la frontera. Acá tienen su casa cuando quieran y gusten. Y me vas a regañar, Dani, porque yo no traje cerveza hoy, la verdad es que tengo café, porque yo soy cafetera y aparte, si ustedes no saben, les platico que soy mamá de 3, de 5, de 3 y de 1 año, entonces uno necesita cafeína extra. Y cuando no funciona, le puedes agregar un chocolate, y si tampoco te funciona, una coca. Uno ya se viene armando porque la cerveza me va a dar sueño, amiga, me va a dar sueño, amigas. Pero bueno, las acompaño, oye, y con muchísima envidia, porque la verdad la que traes ahí, Dani, y la que trae Andrea, no, por favor, me van a tener que mandar para probar. Y bueno, sin más preámbulo, muchas gracias. Ay, hermosa, muchas gracias, Ceci, por estar aquí. Me da mucho gusto verte, otra norteña que vive lo mismo que yo viví cuando empecé con Fundación que Transforma hace 14 años en Tijuana, esta ola de violencia que la estamos viendo presente, ¿no? Nuevamente, entonces entiendo perfecto que tiene gran relevancia el trabajo que se hace a través de ciudadanitos en Piedras Negras, sobre todo estas ciudades fronterizas tan particulares, ¿no? O sea, no hay forma de describirlas hasta que las vives, tienes que vivirlas, tienes que sentirlas, tienes que escucharlas, el Spanglish, ¿no? O sea, tienes que ver cómo las culturas se mezclan y la frontera se diluye, ¿no? Y cómo somos uno en esas franjas. Es muy interesante. Pero bueno, gracias, Ceci, hermoso, por compartirnos un poquito de ti. Y ahora le vamos a pedir a Nancy que nos pueda contar de ella un poquito. Muchas gracias igual por permitir esos espacios. Yo soy Nancy Rojas Rodríguez, igual he trabajado en diferentes organizaciones civiles, casi siempre enfocadas al tema de educación no formal, niños también, y niñas, niños y jóvenes. Ahorita me encuentro trabajando en educación para compartir, justo también trabajamos específicamente la ciudadanía, formamos mejores ciudadanos desde la niñez. Hemos trabajado, o la organización ya tiene este año cumple 15 añitos, hemos estado en los 32 estados y en diferentes países, entonces ahí estamos poniendo nuestro granito de arena justo desde la ciudadanía y eso pues a partir del juego, completamente todo lúdico, creemos que es la mejor opción desde donde podemos aprender, es mágico, divertido y aprendemos muchísimas cosas, entonces también creo que la educación es un tema importante, siempre ha sido importante. Ahora con todos esos cambios de reformas políticas y aparte post-COVID, seguimos en una constante transformación, pero justo es necesario como esos espacios de co-construcción para seguir como mejorando estas prácticas educativas. ¿Y qué estoy tomando? Yo sí soy chelera, entonces me encanta la cerveza artesanal, justo ya está ahorita que sigo trabajando, a mí me gustan más pesaditas, esta es una Cucapa, que es más fácil conseguirla, es de Mexicali, también es mexicana, y esa es una Brown Ale, entonces estas son mucho más amarguitas, yo necesito eso como para estar despierta a esta hora y seguirle ahí echando todas las fuerzas para el trabajo. Y pues eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Pues bueno, empecemos a entrar en tema que ya me estoy imaginando cómo se va a poner esto, ¿no? Sobre todo por cómo seguro tuvimos que cuestionar de muchas maneras cómo íbamos a hacerle frente a la situación, ¿no? O sea, la virtualidad nos trajo otros retos y ya teníamos retos.
La virtualidad nos trajo otros que no imaginábamos, ¿no? O que se vinieron todos en un solo momento. Y pues bueno, la educación es tan importante porque es uno de todos los derechos que tenemos, ¿no? Es uno de los 30 derechos que tenemos, uno de los 30 derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Y en el caso de México, pues hay instituciones públicas, una en particular que tiene la obligación, ¿no?, de garantizar este derecho, que es la educación pública gratuita a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y esto tendría que ser asegurando la igualdad de oportunidades para acceder a una educación básica. ¿Esto qué quiere decir? Que tendríamos que tener un pupitre listo para cualquier niña, niño que quiera estudiar, ¿no? Listo para ella, para que se siente en ese lugar, para él, para que ocupen ese espacio y puedan tener esta oportunidad de acceder a una educación básica o educación media superior de calidad, ¿no? Y lo que yo cuestiono, porque pues, estoy leyendo textualmente lo que dice la Subsecretaría de Educación Básica que debe de hacer, dice aquí donde adquieran conocimientos y habilidades necesarios que les permitan lograr una trayectoria escolar exitosa. Y aquí yo empiezo a cuestionar una trayectoria escolar exitosa y una formación humana integral, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pues para las niñas, los niños, para todas las personas, para nosotras, en algún momento el derecho a la educación representó y sigue representando la oportunidad de construir tu propio sueño, ¿no? Tu propio destino, de hacerlo realidad, de alcanzarlo, tenerlo y hacerlo posible, ¿no? Y luego yo ahí cuestiono qué tanto el lograr una trayectoria escolar exitosa puede permitirte construir un pensamiento crítico, un pensamiento ético, un pensamiento creativo, un pensamiento de calidad, ¿no? Que te haga cuestionar todo, que te haga cuestionar si lo que te dicen es cierto y que te permita a ti descubrir lo bello, ¿no? Lo bueno, lo verdadero. Y la educación, pues ya hemos escuchado, o sea, puede representarse o verse en la educación formal, que lo vemos en las escuelas, ¿no? En la no formal. Y la no formal está en todos lados. ¿Qué tanto nos forman en las escuelas y qué tanto nos forman en las casas y qué tanto nos forma todo lo demás? ¿Qué es todo lo demás? Ahora los nativos, las nativas digitales, por ejemplo, el acceso a la información, la facilidad de con tu propia intuición poder manipular un aparato digital y hacerle, y hackear todos los candados, ¿no? Hay niñas, niños súper astutos que desde muy pequeños ya saben, porque son intuitivos estos aparatos, cómo lograr lo que quieren, ¿no? Pues llegar a la información que quieren descubrir. Y entonces, nada, yo pensaba que este conservatorio, empezar este año, es una muy buena idea cuestionarnos este tema porque justo pues hay momentos que vienen, ¿no? Y hay momentos que los que ya pasamos, quisieron reintegrar a las escuelas, vemos que estamos en plena pandemia, no sabemos si están las condiciones, hay estudios de post-COVID, ¿no? De que pues un porcentaje importante de la población que estaba estudiando desertó, ¿no? Desertó porque las condiciones no eran las apropiadas, porque no tenían los recursos necesarios, porque la tecnología no lo tenían al alcance. Si antes no teníamos pupitres para todas las niñas y los niños de México, porque utilizamos infraestructura pública en doble turno, ¿no? En lugar de hacerlo, pues, un turno completo, donde puedan disfrutar de ese espacio y las niñas, los niños de ahí tener cualquier cosa como si fuera un centro comunitario, ¿no? De educación integral, donde el deporte fuera parte, donde no fuera solamente estar en el aula y aprenderte algo, que te haga tener una calificación que valida que, ¿no? O sea, no sabemos. Y pues bueno, eso queríamos un poco empezar y provocar esta conversación. Tenemos ahí unas preguntas como para empezar el diálogo. Vamos a empezar en este momento por orden alfabético y ya después vamos a ir cambiando. La segunda persona será la primera en la siguiente pregunta, ¿no? Pero bueno, querida Andrea, vamos a empezar contigo. Nos encantaría conocer cuál es tu postura sobre la educación formal y no formal dirigida hacia las niñas y niños en México. Pues
Mire, yo creo que pudiera decir que mi postura cabe dentro del marco de derechos humanos por lo mismo que tú y yo conocemos, que hemos tomado los derechos humanos como la bandera, como la estrella que nos puede guiar precisamente para, con base en eso, ir sentando las bases para la formación formal y no formal, como tú lo acabas de decir precisamente, pero también reconociendo que esta pandemia ha dejado situaciones o ha visibilizado situaciones que ya había, por ejemplo, los docentes, muchos de los docentes, según alguna investigación del 2018, que es la más reciente, dice que los docentes siguen con prácticas academicistas y que no toman precisamente las estrategias didácticas ni se coordinan con el ámbito laboral, que a veces es necesario desde los primeros años de la escuela para empezar a entender el mundo real a donde van a mandar a esos adolescentes, a esos niños y niñas y a esos adolescentes. Y también desde un punto de vista, considerando la perspectiva de género, y que sea un lenguaje, no nada más el lenguaje inclusivo, sino también las acciones inclusivas, porque a veces él y la estamos muy pendientes, pero nos olvidamos de lo que es la acción que realmente nos demuestre ser incluyentes para niñas, niños y todas las demás diversidades que podamos encontrar, tanto en la primaria como en estudios avanzados, educación superior inclusive. Hay un tercer elemento que no hemos considerado porque no le habíamos dado tanta importancia hasta ahora durante la pandemia, que son los padres de familia o los tutores, que se supone fueron los que ayudaron o no a seguir adelante con esta información y formación a distancia. ¿Sí? A veces por falta de la computadora o del internet, pero también a veces por falta de la capacidad de la formación de estos padres de familia que jamás nadie había pensado en formarlos para esto, y que tenemos que reconocer que pues no somos los mejores como padres de familia supliendo a los maestros. Y al revés, también los maestros que de repente vimos que no pueden manejar las tecnologías y que se desesperan y han brotado inclusive algunos conatos de violencia por la misma desesperación de que no estaban acostumbrados a manejar esta tecnología. Las estrategias educativas también se han descuidado mucho, y esto lo remarcan las investigaciones, de que nos dicen, pues es que la formación tiene que ser desde un punto de vista activo, no solamente como se hacía antes, ¿verdad? De que lee de tal página a tal página, sino que se avancen en el campo de la innovación educativa y de las estrategias didácticas para tratar de que la formación sea integral y de que vayan realmente afinando lo que quieren, en lo que quieren formarse, porque luego la evaluación nos muestra que la lectura, las matemáticas y las ciencias son de las debilidades más palpables que tienen no solo los y las educandos, sino también hasta los docentes, ¿sí? Y por supuesto que los padres de familia y los tutores con más razón. La pandemia nos mostró que ni las escuelas y mucho menos los hogares tuvieron lo necesario. Y es una tristeza pensar que estamos diciendo de tecnologías, de otro tipo de cosas, cuando ni siquiera, como tú lo mencionaste hace rato, hay un pupitre para recibir esos alumnos, o los que había, peor tantito, los destruyeron el vandalismo y otra serie de circunstancias, que puede ser falta de vigilancia, que puede ser falta de educación o desesperación de las mismas gentes que entraron ni siquiera a robar, solo a romper esos recursos que se necesitan para tener una educación formal, como podríamos decir primaria, secundaria, pero también la educación superior, que no se ha fortalecido con los recursos necesarios ni con la formación de los docentes. Y hablo de docentes también hablando de directivos,
porque a veces los directivos son los que obstaculizan al no reconocer las circunstancias que están atravesando y tomar decisiones en relación a las políticas, a los reglamentos, a los protocolos, a los presupuestos, que a veces en lugar de adecuarlos, se recortan y se desdeña, por ejemplo, la evaluación como una de las herramientas indispensables, tanto de evaluación cualitativa como cuantitativa, se necesita mucho. ¿Y qué está haciendo el Estado y algunas universidades de educación superior diciendo que la evaluación se va a priorizar la autoevaluación, porque eso es gratis? Y eso es no sé para cómo decirlo para que no suene mal, pero pues la autoevaluación también tendría que necesitar recursos para hacer una buena autoevaluación. Si de veras nos vamos a encaminar a los docentes y a los educandos y a los padres y madres de familia a hacerse autoevaluación, tenemos que capacitarlos en eso. No nacieron sabiendo hacerse autoevaluadores. Entonces, no puedo calificar más que de un total desconocimiento de quien dice esto y restringe los presupuestos precisamente pensando en que esto es gratis. Como la gente que dice, pues el agua es gratuita, ¿por qué me la cobran? Bueno, pues porque se necesita una tubería, se necesita situaciones que es por lo que te cobramos. Y así también una evaluación que, repito, es un supuesto que tenemos que tener como respaldo para una propuesta. No podría yo decir así como que, pues sí, sabemos que hubo mucho retraso. O sea, ¿cuánto? ¿En dónde? ¿En qué áreas? ¿Qué tanto? Eso tiene que evaluarse, tiene que medir precisamente porque de otra manera no podemos respaldar las propuestas y vamos a decir, pues vamos a hacer una propuesta emergente donde participen todas las fuerzas vivas de la sociedad, de la población, de los sindicatos, de los partidos políticos, de todo el mundo que participemos en construir una propuesta emergente para sacar este rezago educativo de 2 años, porque decimos que es el tiempo calendario, pero de cuánto se atrasaron, eso no lo sabemos realmente, porque atravesaron circunstancias diferentes, pérdida de familiares o secuelas que les ha quedado del COVID, un N número de circunstancias que no hemos medido. Y creo que es una de las situaciones que tendríamos que considerar. No sé si ya me pasé. Sí. Gracias. Andrea. Gracias, Andrea. Es interesante lo que dices, porque claro, estás hablando también sobre los padres, las madres, tutores, que claro, no estaban ni preparados para lidiar con la situación y seguramente pues no todas las casas tenían la posibilidad de ofrecer a todas las niñas y niños de casa pues un aparato para poder conectarse, tomar sus clases, hacer tareas, ¿no? Investigar y todo lo que implica también el realizar la actividad ahora pues en un aparato digital y no en tu cuaderno y en las hojas y con tu pluma y tu lápiz, ¿no? O sea, sí, las implicaciones son distintas. Me quedé un poco pensando por lo que comentabas también, pues entonces, es que seguimos pensando, creo que la educación se instala y se queda y se limita a las escuelas, ¿no? Porque si nunca se está preparado para asumir el rol de madre, padre, a ver, ya me dirán ustedes que son mamás, pero siempre estás asumiendo un rol, ¿no? O sea, de madre, ¿no? Siempre estás ahí poniendo un ejemplo con lo que haces, con lo que dices, ¿no? Y de esa forma también educando con los hábitos en casa o las reglas de casa, de convivencia, yo qué sé, ¿no? N cantidad de cosas. Entonces, sí, pues se suma, ¿no? Se suma además de las labores de cuidado, las normales, las cotidianas, de compartir el mismo espacio simultáneamente mientras tienes que asumir también otras responsabilidades, ¿no? En el caso de las mujeres, las laborales. Y bueno, esa es una combinación un poco complicada, ¿no? Un poco complicada y no necesariamente puede ser también el mejor contexto en el que una persona pues pueda tener la posibilidad de
desarrollarse plenamente, ¿no? O integralmente y hacerle caso a sus curiosidades. Pero bueno, quisiera darle la palabra ahora a nuestra querida Ceci, que también se enfrenta, ¿no? a estos espacios promoviendo otras formas, ¿no? de educación. ¿Y cuál es tu postura, Ceci, sobre la educación formal y no formal dirigida a las niñas y niños en México? Gracias, gracias. Yo quisiera comenzar esta conversación desde mi lado con un proverbio africano que a mí me encanta, que dice que para la educación, digo, más palabras menos, no lo voy a citar, sino más bien parafrasear, se necesita toda una comunidad para educar una niña o un niño, ¿no? Toda una comunidad. No estamos hablando de una escuela, no estamos hablando de una universidad, no estamos hablando del Estado, no estamos hablando de una comunidad. Y creo que va súper relacionado y también nos ha fallado mucho, me atrevo a decir en toda América Latina, ¿no? En cómo vemos a la educación, porque la escuela no es solo un lugar para adquirir conocimientos, es un lugar para adquirir habilidades y también lo decías muy bien, ¿no? Al principio con esos nativos digitales. El mundo que va a existir en 5, 10, 15, 20, 30 años es un mundo que ni siquiera imaginamos, ni siquiera en nuestra visión más futurista, supersónica o como lo quieran llamar, imaginamos cómo va a ser. Entonces, formar a esas niñas y niños, ay, hasta se me pone la piel chinita, porque la verdad es que no, por lo menos, y lo digo no solo como responsable de una organización de la sociedad civil, lo digo también como mamá, ¿no? Y lo digo también como ciudadana, y lo digo también, es muy complicado, ¿no? Entonces, y creo que nuestros líderes, tanto políticos como sociales, porque no es un tema político, la educación nos concierne a todas y todos, y creo que no hemos estado a la altura, si me dejan decirlo, todas y todos, como sociedad para asumir ese reto y verlo así, como desde la óptica que nos toca a todas y todos. O sea, no es un tema de la escuela, no es un tema del maestro, del director, ¿no? Y me pasa también, espero, ojalá igual me estén escuchando mis amigas mamás de compañeras de salón, ¿no? Entonces, porque esta dinámica de mamás en un salón de clases, valga, ¿no? De estos grupos de WhatsApp, y a muchos les molestan y otras no, pero les voy a contar algo en lo personal. A mí me fascinan los grupos de WhatsApp de mamás. Me hacen, porque entiendo lo que otras están viviendo, las escucho y me hace también pensar las realidades sociales, familiares y que se viven, ¿no? Y la verdad es que aprendo y me hace ser mejor mamá, ¿no? Y ciudadana, y también responsable de una organización de la sociedad civil, porque al final es un poco esa idea, ¿no? Y siguiendo este tema, pues para empezar, el primer reto es esta dicotomía que tenemos entre entenderla a la escuela sola y a los centros comunitarios como otra cosa. Y luego hay estos maravillosos centros comunitarios con una infraestructura increíble, que son estos mal llamados elefantes blancos, ¿no? A mí no me gusta el término, pero que se gastan y no tiene nada por dentro y que son huecos, ¿no? Historias hay montones y Daniela se está riendo porque sobre todo en Tijuana hay unas pero buenísimas, ¿no? Ahí tómale tu cheve para que no te caiga menos pesado. Y en todo, a lo largo y ancho de este país, es enorme, ¿no? Estos elefantes blancos. Entonces, pues viene el tema, y creo que Andrea lo decía perfecto cuando hablamos de presupuestos, ¿no? Yo tuve la fortuna, porque la verdad fue una fortuna, de ser servidora pública casi 12 años, a nivel municipal, estatal y federal. Y a la par siempre estuve involucrada en el tercer sector. Entonces, cuando uno llega a una mesa como servidor público a hablar de presupuestos, servidor o servidora pública, es un show, ¿no? Y es un drama, y es complicado. Y yo los entiendo también, porque el aparato estatal es muy pesado y hay muy buenos servidores y servidoras públicos, que en verdad que este país se prende todos los días, ¿no? Por lo menos luz hay, ¿no? Digo, faltan 40,000 cosas, no me malentiendas. Pero hay mucha gente intentando hacer las cosas bien, pero el aparato es tan pesado, tan complicado, que no se puede, ¿no? O sea, y sin dinero, pues no baila el perro, si me dejan utilizar el refrán, ¿no? Entonces, creo que también hay, ese para mí es el segundo reto. Se habla de muy buenos programas y de muy buenas actividades y de promesas y listo, pero sin presupuesto pues no sirve de nada. Y sin evaluación. Andrea también lo decía perfecto.
Lo que no se mide no funciona. Y eso lo sabemos muy bien desde SEA, ¿no? Cuando cambiamos las cosas dentro de la organización es porque las evaluaciones nos salen mal. A ver, nadie está obligado a hacer lo imposible, menos si no lo sabe, ¿no? Y en México y en América Latina no hemos entendido la importancia de la evaluación como herramienta, o sea, como herramienta para la toma de decisiones, porque se utiliza la evaluación en indicadores de actividades o de gestión, ¿no? No de resultados y muchísimo menos de impacto social. Eso olvídalo, o sea, ¿de qué estás hablando, Ceci? Espérate tantito, eso no ocurre aquí. Entonces, es muy complicado saber si lo que estás haciendo está bien o mal si no lo estás midiendo. Y olvídate de que alguien le destine presupuesto para hacer eso, ¿no? Ni siquiera en el tercer sector, y yo sé que Nancy va a estar de acuerdo conmigo cuando le toca hacer esos informes para donantes, a veces no les importa tu impacto social, ni les importan tus resultados. Quieren saber a cuántos niños llegaste, casi cuántos libritos repartiste, por decir algo burdo, cuántas crayolas usaste. Y hay estos donadores internacionales, que mejor no voy a decir nombres, pero Dani también los conoce muy bien, que quieren saber el lápiz, ¿para qué actividad sirvió? Dime el lápiz, ¿para qué lo usaste? Pero dime, por favor. Pues espérate, o sea, pues déjame te cuento que somos aquí 3 hormiguitas queriendo cambiar el mundo, ¿no? Entonces creo que ese es un gran reto todavía, ¿no? Yo lo resumiría cuando hablamos de educación formal y no formal en eso, ¿no? Que tenemos que cambiar la visión en cómo hablamos de educación, ¿no? Porque siempre hemos visto la escuela de los niños y los niños tienen un problema, que lo arregla el director o la directora, que lo arregla el maestro o la maestra, es su problema. Y no nos equivoquemos, es el problema de todos. Lo que le pasa a ese niño o niña es problema de todos. Y no tampoco solo de los papás, porque luego los maestros y las maestras a veces es que en casa le hacen A, B, C, D, que también es cierto, pero el rollo es que debemos como empezar a entendernos como este equipo, ¿no? Y hace falta muchísima sensibilización para que eso ocurra, ¿no? Creo que, bueno, y volviendo al tema de la pandemia, y voy a dejar ahí como remarcar porque me gustaría seguir la conversación en ese sentido, ni siquiera hace poco, sino a mitad de la pandemia, no sé, seguro todo el mundo lo leyó, un reporte que sacó la CEPAL, que se hablaba de que estábamos atrasando 20 años, ¿no? Lo que habíamos avanzado en desarrollo social, en tasas de alfabetización, en tasas de pobreza, en tasas de, bueno, retrocedimos 20 años. Entonces, que se necesitaban 20 años más para llegar a donde estábamos al principio de la pandemia, no para mejorar, simplemente para llegar a donde estábamos, ¿no? Y lo platicábamos ahorita un segundo como el chiste, pues, del súper, ¿no? De la inflación. Eso ya se ve en los bolsillos. ¿Y eso cómo va a repercutir en la escuela, ¿no? Y más allá en cómo la reinventamos, que también es muy importante, necesario y urgente, es también cómo le hacemos para que las niñas y los niños sigan en la escuela, ¿no? Eso a mí me tiene sumamente preocupada, consternada porque es un gran tema y creo que es algo que tampoco nadie está hablando, ¿no? También hablaban también de las pérdidas de familiares. Yo estoy muy preocupada, si me permiten compartirlo, por los huérfanos de la pandemia. Y nadie está hablando de eso. Hay muchas niñas y niños y adolescentes que se quedaron sin tutores, porque también recuerden que murieron muchas abuelas. Las abuelas, y ya lo decía el señor presidente, ¿no? Cuando canceló las guarderías. No quiero politizar la conversación, pero decía que las abuelas y los abuelos iban a cuidar a los niños. Eso lo decía, pues no es mi afán politizar esta conversación. Pero pues ahora se murieron muchas abuelas y abuelos, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, cuando mamá y papá, porque los dos tienen que salir a trabajar, sobre todo en estas dinámicas sociales, y ya no hay abuelos, porque se los llevó la pandemia, si me dejan decirlo, a lo mejor un poco así de cruel. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda con estos niños y niños que aparte tampoco tienen escuelas a donde volver, porque en términos de infraestructura no hay, bien decía Daniela, no hay suficientes pupitres antes de pandemia, ahora menos, ¿no? Nosotros en Ciudadanitos tenemos 65 escuelas adoptadas, pues, que son nuestras escuelas, y son con las escuelas que hemos tenido contacto, ¿no? Hemos estado platicando con ellos por WhatsApp, les hicimos juegos de mesa y cosas, ¿no? Durante la pandemia, sesiones de Zoom a los que se podían, y bueno, sin duda hay muchas anécdotas e historias que contar al respecto. Lo que yo quiero rescatar es que
también es un tema de seguridad, ¿no? Y lo decía cuando hablábamos de las fronteras y demás. En el caso de Monterrey hay directores que nos han compartido que, pues sí, mi escuela está bien, pero pues ahora lo usan de centro de distribución. Entonces tengo mucho miedo de volver a abrir la escuela porque entonces, ¿qué voy a hacer? No es un problema, no es solo un problema que no hay pupitres, es un problema que el crimen organizado ya la secuestró, entonces tampoco ya no hay escuela, entonces, ¿qué onda, no? Y ese es un gran tema que yo no creo que nadie esté hablando, ¿no? Y la SEP y también con algunos jefes de zona que hemos tenido conversaciones, pues está presionando mucho a nivel federal, que abran las escuelas y que vayan los niños y que, pero sin entender también toda la dinámica social que está pasando en esos polígonos, sobre todo tan complicados, ¿no? Recordemos que antes de pandemia ya había 52 millones de personas viviendo en algún tipo de pobreza, ¿no? Cuando venga el conteo otra vez, pues va a estar duro, ¿no? Va a estar muy duro. Dejo hasta aquí, quiero seguir conversando y escuchándolas. Y bueno, espero les haya parecido interesante. Claro que sí, Ceci, muchas gracias porque pones en la mesa el cómo nos estamos imaginando la educación, ¿no? ¿Qué pensamos que es la educación y cómo nos estamos asumiendo parte de la educación pensando que somos parte de una ciudad, de una sociedad, ¿no? Y que si la sociedad fuese una comunidad o se pensara como comunidad, pues como comunidad educaríamos. Y a lo mejor no estaríamos tan preocupados cómo le vamos a hacer para que lleguen a la escuela, porque siempre estarían en la escuela, porque todos asumiríamos ese rol de, con el ejemplo, ¿no? Educar a las generaciones que van llegando a este mundo, que van descubriendo cómo es que funciona y que van creando referentes en su cabeza, ¿no? Y que así se van conduciendo con esos referentes ante la vida. Entonces, ¿qué estamos mostrando como sociedad también, no? Y bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Y quisiera darle la voz a Nancy, que nos compartas tú, Nancy, ¿qué opinas? ¿Qué postura tienes sobre la educación formal y no formal dirigida hacia las niñas y los niños en México? Muchas gracias. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Sí, me caló lo que decía también Ceci en el tema de las organizaciones civiles, pero antes de llegar a ese punto y empezar como a politizar, ¿qué pienso de la educación no formal, formal e informal? Que también es muy importante, igual ahorita hacemos esa aclaración. Retomo lo que dice Ceci, que pues sí, la educación es un reto, está siendo un reto, siempre lo ha sido, es un derecho, pero es un reto. Entonces, al saber que es un reto, todos deberíamos echarle un montón, por así decirlo. Entonces, obviamente tenemos esta educación formal, que todos reconocemos que lo formal es lo que tiene la SEP, es lo institucional, y todo lo demás queda en la parte de no formal. Entonces, quitémonos también como esas ideas de qué es lo mejor, qué no está, como esta división, ¿por qué tenemos que dividir todo? ¿Por qué tenemos que decir cuál es mejor que otro? O sea, ¿por qué no, como estos espacios, construimos y juntamos todo para hacerlo algo mejor? Justo eso deberíamos estar haciendo con la educación. Si tenemos esas tres, el formal, que es lo que tiene una currícula, que es parte de la SEP, lo no formal, que son todo lo que hacemos las organizaciones civiles, todo lo que hacemos como no estructurado, que ellos dicen, aunque tengamos metodologías y demás, y la parte informal, que es lo que vimos el día a día, ¿por qué no lo juntamos todo? Y seríamos como seres increíbles. Creo que esa parte de dividir los esfuerzos no nos hace avanzar y de dividir las cosas. Entonces, tenemos que juntarlo, todos tienen su parte buena, tienen sus complejidades también, pero justo no hay que separarlos. Creo que tienen que estar de la mano en todo momento para poder como llegar a que los logros sean más grandes, a que las metas pues sí sean como más alcanzables, por así decirlo. Y porque no solo lo que decían al principio también está Dani, de estos logros como académicos o un tema como exitoso que decían, que se quede en calificaciones, o sea, eso sigue siendo preocupante de ciertas cosas. La idea es de conjuntar todos, es una educación para la vida, lo que decían, que reconocer qué nos hace felices, qué es lo bueno para cada uno de nosotros y de nosotras, y a partir de eso, a eso debería estar encaminada la educación. Sí son importantes las matemáticas, obviamente la geografía, todo eso, pero es importante también saber manejar mis emociones, el saber cómo actúo en mi comunidad, cómo trabajo en equipo con todos, creo que eso es necesario.
y no forzosamente y tristemente no nos da siempre a la escuela ese tema de desarrollo de ciertas habilidades. Entonces, por eso necesitamos del apoyo de todos. En ese trabajo en equipo, como decían, pues necesitamos la mano de maestros, de las comunidades, de las organizaciones, y sí que importante es el trabajo de los papás y de las mamás, pero justo es como entre todos, como echarle este montón. Y el tema también como de la adaptación, que estábamos hablando como el post-pandemia, el cómo hemos adaptado cada uno de estos mundos para poder integrar a más niños y niñas. Cómo es que los maestros, hay algunos, yo que tengo contacto diario con diferentes maestros de todos los estados y todos los contextos, cómo es que estos maestros, sí, con vocación, que de verdad aman lo que hacen, cómo es que se esfuerzan por entender cómo funciona Zoom, por mandar cosas por WhatsApp, mandar cuadernillos y seguir al tanto de sus niños. Cómo es que también padres de familia se esfuerzan, también abuelitas ahí que no saben cómo cerrar un micrófono, todo eso, o sabemos como el trabajo que está haciendo. En ese sentido también nos gustaría que la educación formal también hiciera un poco más, que viera como todos esos esfuerzos que están haciendo las escuelas, los papás, las comunidades, las organizaciones civiles, y justo también hiciera algo también como para aportar. Creo que en eso estamos, en una co-construcción, les decía, y pues tenemos bastantes retos. Creo que el formar redes siempre ha sido importante. Este es como un ejemplo de lo que estamos viendo. Y en lo que decía Ceci también como de las organizaciones civiles, creo que y algo que ha tratado de hacer también el gobierno ahorita, en el que estamos, le ha quitado un poco el poder a las organizaciones civiles, quiere como retomar lo que tenía que estar haciendo el gobierno. Está bien, me parece perfecto, pero justo el trabajo en equipo es lo importante. O sea, las organizaciones civiles han tratado de cubrir lo que no ha hecho la Secretaría de Educación y hemos trabajado muy de la mano. Entonces reconozcamos también qué es lo que está haciendo cada uno de esos, decías también los elefantes blancos, todo lo que estamos haciendo, lo que se hace ahí, que se reconozca, porque aparte de, sí está lo bonito, a lo mejor yo de estar con los maestros en capacitación, con los niños jugando, aprendiendo todos juntos, pero detrás también está esta parte de los reportes, de que el dinero es como contadito, y realmente es ese trabajo que lo hacemos con gusto, que tampoco está tan bien pagado, porque a mí me decía mi mamá, el cambiar el mundo no te va a hacer millonaria, pero te va a hacer feliz. Entonces, justo como también eso lo incorporamos a que el tema educativo debe estar enfocado también a la felicidad, no solo de los niños y de las niñas, sino también de quien está atrás. Y ya nada más como para cerrar, cómo es que esta formación, esta educación ahorita la estamos enfocando como a los niños, pero es lo que yo trabajo con docentes. Nosotros día a día estamos aprendiendo, seguimos seres que nos estamos educando en todos los lugares, en todos los espacios, y nosotros como adultos, como decían, somos esas personas que los niños nos ven como personas a seguir, porque el ejemplo es importantísimo. Entonces, nosotros debemos seguirnos formando y debemos también estar como en estos espacios y demás. Entonces, la educación es para todos, en todas las edades. Pues creo que eso también no deberíamos perderlo de vista, que no solo la educación de los niños, que también, o sea, ellos luego les echamos como ustedes son el futuro del país o del mundo, y realmente, pues es que nosotros también, porque les estamos dejando un mundo a ellos. También deberíamos echarnos esa responsabilidad a nosotros como adultos y no solo a nuestros niños, sino más bien, insisto, el tema del trabajo en equipo es importantísimo, tanto niños, jóvenes y adultos estamos en este tema de la educación, como bien dice Ceci. Y eso sería todo. Ahorita seguimos con la conversación como dicen todas. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por esto, porque sí nos traes a reflexionar de otra forma, ¿no? Vienes y nos dices la importancia de crear redes o establecer redes, utilizar las redes también como parte de estas formas de reconocernos como comunidad que educa, ¿no? En colectivo, todo el tiempo. Y me viene una gran pregunta con tu intervención, Nancy. ¿A qué tipo de educación estamos más expuestas o expuestos? En términos de tiempo, en proporción de tu vida, de tu día a día, ¿no?
En la virtualidad, yo apuesto que en la informal fue la que prevaleció, donde los padres y las madres utilizando herramientas las que pudieran, ¿no? O de plano, pues, o sea, un solo artefacto utilizado por todo un grupo de personas, 3 niños, 2 niños. Y me pregunto, pues si esas niñas y niños que van empezando en las escuelas, primero de primaria, segundo de primaria, que nunca han vivido la experiencia de estar en un aula, fueron capaces de poner atención a un dispositivo por tanto tiempo, ¿no? Que estaban viendo. Realmente el maestro, la maestra, yo no lo sé, pero creo que la educación informal sigue siendo la que prevalece en la vida de las personas. El comercial, la película, la canción, el video, ¿no? La publicación de Facebook, la publicidad, las revistas, todo lo que vemos y que nos da mensajes muy claros de lo que se espera de nosotras o de nosotros. Creo que siempre tuve conciencia sobre cómo la educación puede impulsar transformaciones desde lo individual hacia lo colectivo y viceversa, ¿no? Desde lo colectivo a lo individual, o sea, eso es algo que ahí que viene. Y hace 14 años que empecé con lo de la fundación, hubo un proyecto de hacer ecocápsulas donde involucramos a niñas y niños sordos y sordas. Y nos dimos cuenta, Ceci, a propósito de tu comentario de los 20 años de rezago, que en ese entonces, estoy hablando de más de 10 años, el lenguaje en señas mexicano no tenía palabras como reciclar, como sustentable, sostenible, y estaban rezagados, así como había un cálculo o una estimación que me compartieron aquel, entonces también de como 20, 25 años en el lenguaje en señas mexicano. Imagínate, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, yo no sabía y cuando lo supe, yo me quedé choqueada, ¿no? Es como no escuchar una canción nueva en 20 años. No sé, no sé, estoy pensando, pero bueno, gracias por compartirnos estas reflexiones que está bueno escucharnos, porque también nos hace cuestionar cosas, ¿no? De cómo lo vemos, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos hacerlo. Todas hablaron de un tema bien importante que vamos a tocar al final, pero no me quiero adelantar y voy a irme a la pregunta 2. A la segunda pregunta. A ver, vamos a empezar por ti, Ceci, para seguir con Nancy y terminar con Andrea. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que se educa para ejercer la ciudadanía mediante un pensamiento crítico en las escuelas públicas y o privadas? O sea, a lo mejor hay una diferencia, a lo mejor me dices no. No lo sé. Lo voy a hacer bien tajante. Categóricamente no. O sea, la verdad es que en mi experiencia, tanto en campo como en escuelas públicas o privadas, hasta mi experiencia propia, ¿no? Yo estudié en escuelas privadas siempre. Y no, la verdad es que no. Y si me dan chance de contar una anécdota de cómo inicié yo en este camino de educación para la ciudadanía, no, porque aparte es una cosa como muy extraña, o sea, yo me ha pasado un poco lo que Nancy decía, que tu mamá decía, no es que no vas a ser millonaria. Bueno, pues yo estudié ciencia política, entonces, y nadie en mi familia se dedica a estas cosas, ni el tercer sector, ni gobierno, ni nada. Entonces sí, mis papás me decían, pero ¿por qué, mijita, estudia algo que algo no? O sea, como que nunca fui como la oveja incomprendida. Yo sé que todas me están haciendo porque es complicado, ¿no? Es complicado presentarse a su familia y decir, quiero ser politóloga, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, les quiero contar una anécdota que tiene todo el caso que ver. Yo estudié en una escuela católica de monjas, muy buena escuela. Yo fui muy feliz, no es en sentido peyorativo, pero quiero darles contexto. Y la verdad es que yo siempre fui una niña como bastante estudiosa, ¿no? Estas mal llamadas ñoñas, ¿no? O sea, yo era una niña como súper estudiosa, yo literal, la maestra me daba libros, yo me los echaba, así, ¿no? Y yo era muy feliz, ¿eh? No de otro sentido. Entonces, en quinto de primaria, mi maestra de grupo, de hecho, de mis maestras favoritas en la primaria, me invita a que si quiero participar en la planilla para ser representante de grupo.
No sabes, yo estaba emocionadísima, le dije, claro que sí, tengo muchísimas ideas en cómo podemos cambiar las cosas en el colegio y hacer no sé qué. Me dice, ok, mañana es la campaña. Le dije, perfecto, estoy lista. Entonces yo me fui a mi casa y me acuerdo como si fuera ayer, se los prometo. Yo estaba en quinto primario. Y me fui y empecé a escribir las propuestas. ¿Qué quería yo para cambiar mi escuela? ¿Y cómo lo quería cambiar? ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Y cómo íbamos a trabajar juntas? Y bla, 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 bla. Llego yo y me doy cuenta que todas mis compañeras que estaban, porque aparte en la escuela donde yo estaba, era un solo día, entonces todas las candidatas, o porque éramos puras mujeres, una escuela de puras mujeres, que querían ser representantes de su grupo, se juntaban por planillas A, B y C. Entonces, de ese día, todos los salones de toda la primaria y secundaria hacían campaña. Entonces yo pensé que era un debate, la neta. Llegué con mis propuestas y le dije a la maestra, ¿qué horas es el debate para escuchar las propuestas de las demás y demás? La maestra, la verdad es que se me quedó viendo raro y me dice, ¿es día de campaña? Es así, por eso, ¿a qué horas es el debate? Y la maestra, que no, tipo, no hay debate. Y todas mis compañeras traían dulces, traían calcamonías, traían lápices bonitos, y yo no llevé nada. Entonces, mi mamá me dio una regañada. Aparte, mi mamá me dio una regañada, salió del colegio y me dijo, ¿por qué no me dijiste que eres candidata? Te hubiera comprado X, Y, Z. Y yo, es que yo hice mis propuestas. Entonces, puede parecer muy chistoso y puede parecer como cuento de niñas y puede parecer, porque todo el mundo se me quedó viendo, o sea, yo era la oveja negra, yo era la rara, o sea, yo era, ¿cómo se te ocurre, así que en una campaña es de propuestas? Es de quién trae el regalo más caro y más bonito y a quién le da más, o sea, me explico. Y es así como aprenden las niñas y los niños ciudadanía, porque, a ver, déjenme les digo algo, que en el colegio donde van mis hijos no es diferente. Cuando les toque, les prometo que haré algo porque no se regalen cosas y sea un debate. Y abrimos el pensamiento. Pero me tomé la libertad de contar esta anécdota, porque así es, y así sigue pasando, y la verdad es que desde ese momento nació, dije, esto está mal, esto no está bien, o sea, y aparte mi enojo como niña era porque todo el mundo cree que está bien y no está bien, ¿no? O sea, mi mamá creía que estaba bien, y yo quiero mucho a mi madre, le agradezco infinidad de cosas, no me malentiendan, pero todo el mundo creía que estaba bien, y hasta la fecha la gente sigue creyendo que está bien, y no está bien. Y ese es como aprendemos de ciudadanía. Entonces luego preguntan de por qué nadie participa en los comités de las escuelas y luego se preguntan que por qué nadie, por qué se da mordida y que por qué nadie recoge la basura y por qué nadie recicla y por qué nadie, o sea, bueno, yo sé que todos ustedes saben que la ciudadanía tiene muchas dimensiones, ¿no? Bueno, no es mi idea dar una clase teórica sobre teoría de política, ni muchísimo menos, ¿no? A mí en especial las que me gustan son la de Marshall, ¿no? Cuando habla Marshall de ciudadanía, Nancy me está viendo como, sí, también, cuando habla Marshall de ciudadanía, habla a través de ejes, ¿no? Los sociales, y me gusta cómo los incorpora en esa idea, porque lo hace también así como de afuera hacia adentro, ¿no? El primero tú, luego tu comunidad, luego tu ciudad, luego el país y las instituciones. Y de hecho, esa es la metodología que trabajamos en Ciudadanitos, ¿no? En DCA México. Entonces, categóricamente no. Y hay mucho trabajo que hacer y hay, como bien dijo Nancy también y Andrea, es un gran reto. La educación es un reto y la educación cívica más, ¿no? Y no se trata solo de las niñas, niños y adolescentes, se trata también de los maestros, se trata también de los padres de familia, se trata también de las comunidades completas. No podemos educar para la ciudadanía si no lo asumimos como comunidad. Y perdón que sea yo tan insistente con el tema, pero no hay otra forma de entender la ciudadanía si no es todos juntos, ¿no? Y creo que esa es mi reflexión que me gustaría compartir, y como se ven, es un tema que me apasiona, ¿no? Yo podría hablar de ciudadanía toda la noche, con café y chocolates, no sé qué. Pero es el reto, ¿no? Es el reto y estoy muy contenta hoy de poder estar compartiendo esto con ustedes, porque nunca se habla de ciudadanía, ¿no? No es un tema que esté en la agenda, ¿no? Lo único que existe a nivel estatal, y yo sé que mis colegas deben conocerlo súper bien, es la cívica, ¿no? La Estrategia Nacional de Educación Cívica, que ni presupuesto tienen el PES, ¿no? O sea, es una tontería, porque la encívica tiene el informe país, ok, qué cosa tan maravillosa, me encanta, soy una ñoño por naturaleza, me fascina, ok, pero pues no te sirve el informe país para nada, ¿no? Entonces, nos hace falta poner en la agenda la educación cívica y
y también que los donadores, en el caso del tercer sector, entiendan a la educación cívica como para qué, por qué. Y eso solo se va a hacer con trabajo de sensibilización y trabajo académico, ¿no? Cuando personas que trabajan en servicio social o demás, o tesistas, ¿no? De maestrías, dicen, sí, quiero hacer algo sobre lo que ustedes hacen. Dije, hazlo sobre educación cívica y públicalo y da conferencias y busca paneles y no importa que no son de educación cívica, la idea es que vayamos generando estas conversaciones sobre la importancia de la educación cívica, porque si no, de verdad no va a cambiar, no va a cambiar el cómo le entendemos, tenemos que empezar, porque creo que tú la pregunta que hiciste es si se daban las escuelas o no. Yo creo que la pregunta es, Dani, si me lo permites, ¿entendemos a la educación cívica? ¿Entendemos a la educación para la ciudadanía? ¿Entendemos el papel que juega y el cómo debe de darse? Porque aparte, en la educación formal entiende la educación para la ciudadanía como si fuera los niños héroes, ¿no? Y hazme una plana del natalicio de Benito Juárez, el 21, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Y la historia no, es parte de nuestra identidad, que es uno de los componentes más importantes cuando hablamos de ciudadanía. Tenemos que entendernos, ahora sí, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, es un poquito esta parte, ¿no? A mí, en lo personal, me gusta mucho la definición de García Canclini, porque lo hace así, ¿no? A través de la historia y a través de los sentidos. García Canclini dice que no podemos construirnos, sino es a través de lo que sentimos, tocamos, del gusto, de la vista, del olor, ¿no? Entonces, así se tiene que vivir la ciudadanía, a través de forma lúdica. Yo también, igual que Nancy, no la entiendo de otra forma, sino es a través de la forma lúdica y práctica, ¿no? De la acción para la participación. No hay otra forma de entenderlo. Y bueno, dejo la conversación aquí. Gracias, querida Ceci. Bien interesante lo que nos compartes y me da risa que seguro las formaciones tienen algo que ver en cómo observamos las cosas, porque ustedes hablan de un Marshall y Nancy de volada te dijo que sí. Y a mí se me viene, soy economista y a mí se me viene Myrdal, un economista, ¿no? Que habla más del desarrollo regional y habla de la causación circular acumulativa. Es lo que nosotros hablamos como el círculo virtuoso, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia de un accionar en nuestro pensamiento de la educación, ¿no? Desde la casa. O sea, cuando tú asumes la educación, ¿cómo la asumes y cómo la estás viviendo en tu rol de mamá, de papá, de hermano, de tío, de abuelo, de maestro, de amiga, amigo? Y cómo esa serie de acciones o situaciones te van construyendo. Digo, Myrdal lo hacía el análisis con otro ejemplo y lo hacía, si no mal recuerdo, con la población afrodescendiente y se preguntaba por qué la población afrodescendiente vive estas grandes desigualdades. Claro, porque pues en principio por ser afrodescendiente en aquellos tiempos, 1950 y tantos o 40, 50 por ahí, pues no toda la población afrodescendiente tenía acceso a instituciones de educación. Y el no tener acceso a instituciones de educación, pues no te permite desarrollar habilidades y estás en desventaja con las personas que sí tienen acceso. Que resulta en el tiempo que es prácticamente imposible que tú puedas tener un trabajo similar a alguien que sí tuvo acceso a la educación. ¿Eso en qué se traduce? Pues en tu nivel de ingresos. ¿Y eso en qué se traduce? Y es una serie, ¿no? De cosas que se van acumulando, que son series de situaciones desafortunadas, diría yo, para una persona vivir contextos y este desentendimiento del Estado sobre la obligación que tiene de darte acceso a tus derechos, ¿no? Entonces sí, lo pienso y pues claro, tenemos que cuestionarnos sobre cómo entendemos la educación y cómo estamos nosotros siendo parte de la educación, ¿no? De todas, todos. Los pueblos así lo veían como, o sea, como lo que nos decías en un principio, Ceci, ¿no? Que la educación la tenemos que asumir todas las personas, es intergeneracional. La persona más antigua puede aprender del más reciente, ¿no? El recién llegado, la recién llegada y viceversa, siempre se aprende. Nancy, querida, a ver, ¿qué nos dices tú? Obvio, yo creo que esta respuesta podría ser muy simple, ¿no? Y obvia la respuesta también para todos, pero no siempre queremos conocer de dónde vienen
Desconocía, Ceci, que venías de una escuela católica, ¿no? Y eso es interesante porque, o sea, a pesar también, sin ofender, a pesar de esos espacios donde a lo mejor no se le da tanta importancia a lo cívico, ¿no? A la ciudadanía, a la educación cívica, tú notaste eso, ¿no? Y después me volaste la cabeza y me quedé pensando, vaya referentes que tenemos de campañas políticas, los de la primaria, y desde entonces los arrastramos. ¿Cuántas otras situaciones desde otros momentos de la infancia traemos a nuestro presente como sociedad? Y es esta sociedad que vivimos una kermés efectivamente de campaña política de la primaria, de quinto de primaria, algo así, ¿no? Y así estamos educando a las niñas y a los niños que tienen que hacer política, regalando la mejor paleta, la más rica, el pan más rico y el circo más espectacular, ¿no? Nancy, querida, cuéntanos. ¿Se educa para ejercer la ciudadanía mediante el pensamiento crítico en las escuelas públicas, privadas? La respuesta es sí, no. No, pero se busca, obviamente, se está buscando, o al menos tengo la esperanza de que sí lo estamos haciendo. Estamos buscando esta educación en ciudadanía. Y también podría decir como, dentro como de una anécdota, ahorita lo voy a platicar, que también viene desde la primaria, por eso lo creo también. Pero justo cuando nosotros, también que nosotros trabajamos ciudadanía, porque siempre que les preguntamos, por ejemplo, a los adultos, a los papás, a los docentes, ¿qué es un ciudadano? Se van como siempre a, bueno, pues es el que tiene un INE, quien tiene más de 18 años, quien tiene todo eso, pero en este caso, pues un niño es un ciudadano. Pues es obvio que sí, no tiene su INE, pero sigue teniendo poder de decisión y sabe qué quiere. El tema es que no les preguntamos qué quieren. Desde ahí empieza. Entonces, justo la formación debería estar hacia, o que también nosotros trabajamos, que yo trabajo, es hacia la formación de estos agentes de cambio, que es justo que viene en la pregunta que nos hacías. Esas personas, indistintamente de la edad, si tienen 3 años o tienen 95, que sean reflexivos, que tengan esa capacidad de observar, de criticar, de construir y lo más importante, de proponer cosas para mantener, lo que decía, para mantener lo que me gusta y cambiar lo que no, y saber que yo lo puedo cambiar, no importa en qué contexto esté ni cuántos años tenga. Pues justo tenemos que trabajar en esa formación. Pero, ¿qué pasa? O sea, en las escuelas o al modo que nos educaron, al menos a mí, es mucho más importante que en el salón te quedes calladito. Si no opinas, mejor, al maestro mucho mejor que no opines. Que no critiques, que no le digas que no te gusta, que no aprendiste, que te estás aburriendo. Para mí, esa fue mi experiencia en la primaria. A mí me iba mucho mejor si yo me quedaba calladito y no opinaba, porque la clase seguía. Y te acostumbras a no hablar, a que no te pregunten, a no proponer. Y eso, ¿qué impacto tiene cuando somos grandes? No sabes decidir, no sabes qué quieres. Y justo no puedes tampoco luchar por los demás o por lo que quieres. Y eso te va limitando. Y eso es súper feo. Entonces, porque nosotros, bueno, ante este contexto que yo sí me sentía como, después no entendía por qué es que no me dejaban hablar y yo me fui quedando con esa sensación, pues que darle estos espacios a los niños, porque los niños si quieren hablar, tienen muchísimo que decir de lo que no les gusta y lo que sí, y que tienen propuestas increíbles. Nosotros también trabajamos en proyectos en donde justo ellos, pues tú, ¿qué es el problema que a ti tú ves en tu comunidad o en tu casa? No el que ve tu mamá, no el que ve el maestro, el que tú ves. A él le interesa a lo mejor más el tema de que tiran comida en la hora del recreo, no sé, o que no están aprendiendo cierta cosa. A él le interesa más eso. ¿Y por qué no trabajar con eso? La idea sería como generar estos espacios en donde los niños y niñas se sientan seguros para que te cuenten las cosas, para que propongan. Pero si maestros, maestras o desde casa les dices no, estás frenando estas cuestiones que son características de un ciudadano. El poder hablar, el poder opinar, el criticar, el construir y el proponer. Entonces justo está en cada uno de nosotros, en donde estemos, en cualquiera de nuestras trincheras. Si estamos en la casa con nuestros sobrinitos, con nuestros hijos, si estamos en la escuela nosotros, a lo mejor que quienes sí estamos en escuelas o en diferentes centros comunitarios, el poder que tenemos, la responsabilidad es doble,
porque no solo son los que están en nuestra familia, sino también los que están alrededor en la comunidad. Entonces, deberíamos generar esos espacios ya que nos dimos cuenta, o a lo mejor yo estoy viendo que no los tenemos. Justo estamos buscando que esa ciudadanía sea como que podamos tener decisiones responsables en cualquier ámbito. Y eso los niños no tienen que hacer, solo hay que dar como los espacios. Y regresamos al tema que hemos dado aquí vueltas y vueltas, y es que esto es un trabajo en conjunto. Si en la casa es como cuando les dices a los niños que coman bien y que el refresco no deberían tomarlo tanto, que mejor tomen agua o agüita de sabor, y llegan a su casa y está la coca de 3 litros, es como de, es que en mi escuela me dijeron esto y en la casa esto, o voy a clases extracurriculares y me dijeron esto, pero en la escuela me dicen otra cosa. Entonces, si tenemos diferentes discursos, pues vamos a explotarle la cabeza a los niños, porque entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Otra vez regresamos a esa parte. Entonces, pues no estamos trabajando juntos. Entonces, la idea, regreso, el trabajo en equipo es importantísimo, más para el tema de ciudadanía, cuando los ejemplos son súper importantes desde que mi papá va manejando y le da la mordida a alguien, pues eso yo ya vi que, pues eso hacen los adultos y así funciona. Entonces, supongo que está bien porque mi papá lo está haciendo. Entonces, justo hay también esos mensajes que no nos damos cuenta, influyen mucho en la formación de la ciudadanía de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, importante esto, regresaría al tema de no se está trabajando en las escuelas públicas ni privadas este tema, pero hay maestros, hay personas, hay instituciones que sí lo están trabajando y que siguen empujando a que sí formemos estos agentes de cambio indistintamente de los contextos y de las edades con los que estemos ahí de la mano. Y por lo mismo que decían también para cerrar, como decía Freire, pues es que todos conocemos algo, pero también desconocemos algo, entonces siempre estemos como abiertos a eso. Y yo soy de formación trabajadora social, entonces pues también obviamente es mi tema y me apasiona también esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Hoy, qué fuerte estas anécdotas, porque sí, o sea, sí son nuestros referentes. Nuestro referente de la participación es nulo porque te enseñan a quedarte callada y te reprimen si hablas. A mí me reprimían si hablaba, si reía muy fuerte, si me movía, si tantas cosas que no entiendes, creces sin entender. Por eso es tan importante que cuestionen, ¿no? Las niñas, los niños, qué está pasando y que tengan la capacidad de identificar qué está bien, qué está mal. Creo que es de Gandhi esta frase, de cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Si no tienen un pensamiento crítico, ¿cuándo van a identificar una ley injusta? ¿Y cómo van a pensar la forma de desobedecer a ella y poder transformar su propia realidad, ¿no? Sí, gracias por sacudirnos la cabeza, Nancy, con tu participación. Y Andrea, querida, me encantará escuchar tu sentipensar. ¿Se educa para ejercer la ciudadanía mediante un pensamiento crítico en nuestras escuelas? Bueno, sí. Partimos de la base que la educación, los fines, los propósitos de la educación es formar ciudadanos, contribuir a formar la ciudadanía para tener personas libres, activas, participantes, responsables. Pero si vemos, como ya lo han comentado con diferentes ejemplos, que no damos oportunidad de ejercitar esa ciudadanía, ¿sí? Tenemos que empezar por decir, bueno, tenemos que darles la información y esto se necesita que la información venga de los gobernantes a los gobernados, pero también de los gobernados a los gobernantes, ¿sí? Llámese en cualquier nivel de estado, de familia, etcétera. Porque si en la casa le dicen, tú te callas, está hablando tu papá, exactamente lo que decía Nancy, si estás reprimiendo no puedes pedirle a alguien que forme su ciudadanía. En cambio, si le dices, como me decían a mí, ¿por qué vienes con pantalones a la iglesia? Ponte vestido. No, no me gusta. ¿Te ves más bonita con vestido? ¿A qué no? Bueno, pues entonces, no, si quieres no vengo. Está bien, ven. Entonces, hay que formar a los niños y a las niñas en una toma de decisiones asertiva y sin
pues ¿cuál era el problema? Si yo me sentía bien, yo me veía más bonita con pantalones, ¿por qué me iba a decir que no? Entonces, creo que necesitamos darles también el contenido, es decir, la información. Y a veces únicamente se sigue el programa curricular o de lo que sea, de la educación formal o informal, y no damos oportunidad de abrirse a otras experiencias. Por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, que son un recurso, bueno, malo, regular, pero es un recurso. Y podemos ver no solo programitas de, bueno, mejor no digo, light, de princesas y etcétera, sino que podemos decirles, bueno, mira, está la hora de opinar, está dinero y poder, está estrictamente personal, está tercer grado, está, ¿por qué no te buscas a Denise Merker? ¿Por qué no te buscas a Carmen Aristegui? ¿Qué dice? Para que entre los mismos docentes, entre los mismos hijos, entre los mismos, vayamos formando un pensamiento crítico y aceptar que digan, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, dilo, pero dame argumentos. Pero los modelos que vemos desde el Senado de la República hasta donde quieras decir, pues es descalificaciones, es insultos, es violencia, y ese no es un ejercicio de ciudadanía. ¿Cómo podemos educar en ciudadanía o en pensamiento crítico si realmente no le estamos dando un modelo a seguir? ¿Sí? Luego decimos, ay, pero si estoy separando la basura y pasa el de la basura y me dice, ¿y para qué la separa, señor? Si lo metemos todo en el mismo cajón y lo aplanamos todo. Entonces, realmente esto te frustra de estar tratando de seguir algo que tú consideras que es lo que debiera de ser, pero no estás yendo a la médula, ¿sí? Porque no puedes o porque no te lanzas o porque no tienes un grupo que se ocupe de este tipo de problema o de este tipo de circunstancia. Pero ves en los medios de tecnología de información y comunicación, tanto la televisión como los medios impresos, que por cierto ya están más caros cada día y está más difícil, pero estamos viendo que está creciendo hasta en un 32% el acceso a los medios digitales. Y esto está abriendo posibilidades, precisamente antes no había tanto ebook o Kindle, ver todas las versiones que podemos, y tantos libros y tantos recursos gratis a través del internet, pero necesitamos que los docentes en la escuela, que los padres de familia, los tutores tengan pues también una formación de saber a qué recursos dirigir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, alumnas, para que puedan ejercitar ese pensamiento crítico, porque se necesita no solo las ganas, sino la capacidad, la formación, porque si yo tengo muchas ganas, pero voy a decir puras tonterías, pues la verdad, mejor me iría quedándome callada, porque si no, pues realmente no puede, estos recursos no pueden ser desperdiciados. Creo que se pueden obtener ahora en los lugares donde hay internet gratis, donde hay bibliotecas con internet. Estos son recursos que tenemos que acostumbrar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a utilizarlos. Y también ahí tenemos barreras, lo que ya decían las compañeras, los malosos, los malosos que están por ahí tratando de vender drogas a los jóvenes, que están llevándoselos, que están secuestrándolos, que están matándolos. Eso es un problema tremendo que necesita de todo un andamiaje de lo que decían. Estoy totalmente de acuerdo. Para educar a un niño se necesita toda una comunidad, porque se necesita seguridad, porque se necesita salud, porque se necesita asociaciones civiles, porque se necesita sindicatos, porque se necesita religiones, porque se necesita todo que gire alrededor de la formación y del ejercicio del pensamiento crítico y del ejercicio de ciudadanía, para realmente así participar propositivamente y positivamente. No participar para decir, es un ta-ta-ta y es un ta-ta-ta-ta,
porque pues realmente eso, como que para qué va. No sé si ya me pasé. No le entendí nunca el corazoncito ya está en verde, ¿verdad? Ya, Pero muchas no. gracias, querida Andrea. Sí, claro, no, te estaba escuchando y me encantó esto que decías de pensar que la educación tendría es que no sé si utilizar la palabra formar, ¿no? Porque yo digo que soy de formación economista, con una pista de social, ¿no? Y no quiero pensar en formar porque tendríamos que ser libres, personas libres, ¿no? Activas, participativas y responsables de esa participación que nosotros tenemos en una sociedad, ¿no? Justo. Y cuando podemos romper ese ciclo, ¿desde dónde lo podemos romper? Lo hacemos desde las organizaciones civiles, pero también habrá que encontrar las formas en que inspiremos a otras partes, a otros sectores, a otras personas a que asuman su rol como educadores y educadoras en esta sociedad, ¿no? Y en el sentido que también cuando educamos aprendemos más, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que informarnos justo para poder decidir qué vamos a compartir en esos espacios que concebimos como de educación. Y bueno, y me quiero ir a la última pregunta, ya se nos fue todo el tiempo, ¿no, Snyder? Nos corrimos. Pobre. Y tiene que ver también con su primera intervención, todas lo mencionaron, creo, ¿no? Yo quisiera preguntarles cómo diseñan, evalúan estas acciones de educación que han realizado. Son diversas las 3 acciones que realizan, ¿no? O sea, ¿qué parámetros ustedes consideran, ¿no? Y cuáles podríamos utilizar para cuestionar y rediseñar, perdón, estas propuestas educativas, porque pues dijimos, ¿no? La evaluación sirve para tomar decisiones. Entonces, ¿qué ustedes es lo que observan para después poder decidir? Le voy a dar la voz a Nancy, disculpen. Nos quedamos esperando a ver quién iba. Gracias, gracias. Pues sí, obviamente como decía Andrea, pues esto debe de tener como algún sustento, no solo hablar por hablar y querer cambiar las cosas, tenemos que saber el por qué lo hacemos, un diagnóstico y también obviamente una evaluación. En el caso en donde yo he estado, pues siempre tratamos de sí tener un diagnóstico, pero importante también como esas evaluaciones, tanto al final como de impacto, de ver cuáles son los resultados que tenemos con los niños. Decía Ceci, en el caso de sí, tristemente para patrocinadores es un tema de cuántos, son cifras, cuántos niños, cuántos maestros, cuántos cuadernillos entregaste y bueno, ok, es esto. ¿Se cumplieron las metas al 100%? Perfecto, fue un programa exitoso y genial, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué pasa para los que también estamos aquí? No vamos por los números, sino más bien como por los logros que tenemos, los avances que tenemos con nuestros niños. Entonces, justo qué vamos a medir. El de nosotros es más un tema como actitudinal, como de comportamiento, de cómo es que nuestros niños, nosotros decimos en las sesiones igual, no es que te escriba el concepto de qué es ser responsable o de qué es ser honesto, sino justo que en la misma vivencia, él sepa, lo reconozca dónde sí está y dónde no está. Entonces, justo sí tenemos ahí, obviamente, ciertos cuestionarios, ciertas evaluaciones y demás, donde justo preguntamos esas cosas. Justo cómo es que antes si no eras responsable y ahora sí. ¿Cómo es que ahora reconoces algo que es justo y algo que es injusto? ¿Cómo vas reconociendo? Es más un tema como de valores en el caso de nosotros. En los programas que tenemos se trata como de forma transversal, los valores, la Agenda 2030, los temas de convivencia, con otros temas, a lo mejor deportes, desarrollo de proyectos, pero siempre va a estar como ese tema de valores y convivencia. Entonces, para nosotros es importante esa medición o esas preguntas de cómo era tu trabajo en equipo antes y ahora cómo es después. Cómo compaginar estas respuestas de nuestros niños y nuestras niñas con lo que vivieron, con lo que ven los maestros antes y después, con lo que ven los papás en la casa antes y después. Entonces, cómo vamos empatando todos estos cuestionarios, todas estas respuestas sobre los mismos temas desde las diferentes visiones, porque decíamos que
todos tienen su opinión y todos cuentan y todos influyen para ver qué impacto tuvo el programa. El maestro puede ver que pues, no, nomás no, pero en la casa sí cambió el niño, o el niño siente que se ha cambiado aunque el maestro no se dé cuenta. Entonces justo necesitamos como esta evaluación integral y nosotros tratamos de hacerla. El tema de la evaluación también es un reto, porque con nuestros niños pues también hay que encontrar la forma. No tiene que ser un instrumento de 100 preguntas que lo estén haciendo, hay otras formas también de evaluación. Con nuestros padres de familia también no podemos utilizar a lo mejor también ciertos lenguajes tan técnicos porque tiene que ser mucho más casual, pero tenemos ciertos indicadores, siempre va a haber ciertos indicadores. En nuestro caso, los programas, pues sí tenemos esta área de desarrollo pedagógico para las actividades, el área de evaluación para ver el tema de indicadores, porque nos funcionan a nosotros en temas de mejorar el programa para temas de calidad para nuestros niños, niñas y docentes, pero también para el tema de patrocinador, porque también tenemos que tener logros. Entonces va como todo de la mano y a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante cómo es que también vamos adaptando estos instrumentos. Ahorita pandemia nos ha vuelto también es una locura y a lo mejor abusamos luego de los formularios de Google Forms y demás, pero cómo es que ciertas, yo tengo escuelitas rurales que pues no, o sea, no tienen internet, no, apenas si tienen un celular y no le van a poner 30 pesos al celular para contestarte, porque con eso pueden comer, con esos 30 pesos. A lo mejor hasta el fin de semana bajan al pueblo y te pueden contestar eso. No te pueden imprimir las hojas para resolverte el cuestionario. O tú no tienes los viáticos porque eres ONG y no tienes tanto dinero para asistir a tus comunidades también. Entonces, es todo un tema, es importante, pero también cómo nos vamos adaptando a las realidades, porque es importante tener esos resultados para tener un sustento de lo que estamos haciendo. De esta metodología que digas, claro, sí funciona, o no, no me está funcionando. Aquí está el sustento y ahora tengo que cambiarlo. Y pues eso ha sido un reto también para nosotros como ONG, cómo adaptarnos a los contextos, el poder medir que sea muy real esos cambios de comportamiento con nuestros niños y actitudinales, y pues el tema de los contextos, pero pues ahí como siempre estamos trabajando de la mano con los facilitadores que son los que están como de la mano con los maestros, de los maestros que van adaptando las actividades y que ven si funcionan o no. Entonces creo que el tema de la evaluación también es un reto que hemos ido adaptándonos, pero creo que es importantísimo que no lo olvidemos en ningún programa, si sea a nivel institucional, en una organización, a nivel de lo que sea. Creo que es importante lo que decían al principio, que ahora le queremos dar más fuerza o le quieren dar más fuerza a la autoevaluación. Es buenísima la autoevaluación cuando somos ciudadanos, cuando somos críticos, cuando sabemos esas decisiones responsables, cuando tenemos ese nivel de ser reflexivos. Claro que se vale la autoevaluación. Cuando no, va a ser un grave problema o sí va a ser complicada la situación. Entonces, creo que terminé con algo catastrófico, pero la evaluación es importante, lo dejaré en eso. Gracias. Gracias. No, y sabes qué, Nancy, ahorita que decías que además de observar, pues las personas que participan y lo que básicamente siempre nos piden de información, es el reto que tienen ustedes de observarlo actitudinal en un contexto de pandemia, porque hubieron factores que no estaban presentes antes, ¿no? El encierro, punto, ¿no? Y eso como también después les obliga a ustedes seguramente a observar otra cosa, ¿no? Conocí una organización civil que trabajaba en el Estado de México dando atención psicosocial en las escuelas primarias, y después de la pandemia, pues eso cómo iba a pasar, ¿no? ¿Cómo tú ibas a darles atención a la niña y el niño en la escuela y hablar de cosas importantes si estaban en presencia de quienes seguramente o posiblemente podían hacerles sentir, ¿sabes?, estas emociones? Pero bueno, gracias Nancy, por esto que nos compartes. Voy a pedirle a nuestra querida Andrea que nos comparta ahora cómo en lo que has hecho y como habías compartido que haces evaluación para la educación. ¿Cómo lo han hecho o cómo es que diseñan, evalúan, que observan, que están considerando en sus... Yo creo que es importante considerar diferentes parámetros según el objetivo de cada evaluación. Como ya lo decían,
a lo mejor para los donantes tengo que buscar parámetros de proceso, parámetros de metas, parámetros de X, Z, Y, pero también decir, vamos a evaluar el cambio para ver qué tanto lo que yo hice con este grupo influyó en el cambio de actitud, de comportamiento, etcétera. Es pues como que muy soñador pensar que los cambios se den con esa rapidez de a veces los cursos, los talleres, los paneles, o incluso todo el año formal de una primaria o de una secundaria. Es difícil que el cambio se pueda medir y decir, fue por esto. Y eso sabemos que tienen que ser diferentes estímulos, no solo el contenido de lo que nosotros damos como curso, vamos a decir, no solo las técnicas didácticas, no solo el material, no solo las actividades, todo tiene que llevar algo que nos puede dar una pista de qué tanto pudo o podría influir en el cambio de actitud que nosotros estamos buscando en cuanto a ciudadanía, en cuanto a pensamiento crítico, en cuanto a diferentes, eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, porque si esperamos un cambio y decimos que con ese cambio vamos a calificar nuestra intervención, realmente estamos soñando y tenemos que ser muy cuidadosas con esto porque no podemos saber si se murió la abuelita y eso fue lo que le impactó, si se fue la mamá, si ahora se queda solo todo el día, etcétera, 50,000 cosas que tienen influencia positiva o negativa, porque una misma actividad, un mismo suceso puede influir positiva o negativamente en diferentes personas. ¿Sí? Hay quien se le murió la abuelita y se tornó una gente muy responsable, muy cuidadosa con la mamá ante el miedo de volver a perder otro ser querido. Hay quien al contrario se dedicó a las drogas o al alcohol o a otra cosa porque no le vio ya sentido a su vida y fue el mismo estímulo negativo, pero fue el mismo estímulo y ocasionó dos respuestas diferentes. ¿Qué tanto nosotros vamos a decir que lo que estamos haciendo influyó? Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha, ¿cómo diríamos? Mucha certeza, mucha justicia de pues de tener cierto marco de comparación. Bueno, si a un grupo le diste y a otro grupo no le diste, tendrás una ventaja de decir, este es un grupo testigo, porque este no estuvo sometido a todos los contenidos y prácticas y actitudes y demás que estuvo y el cambio fue notorio, o no hubo cambio, a pesar de que a este le di y a este no le di, siguieron igual. Eso nos va a ayudar mucho a diferenciar entre contenido, actitudes y actividades. Siento que es parte de lo que tendríamos que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Andrea. Sí, o sea, para empezar, ¿para quién es la información, no? Si es para la toma de decisiones, si es para quien está financiando, si es para informar a la comunidad sobre lo que se está haciendo, ¿no? Dentro de los espacios. Pues, tener cuidado en lo que se observa, en cómo lo observamos también eso, por supuesto, y cómo lo valoramos, de reconocer que pasa por nuestra subjetividad, ¿no? Al final, independientemente de procurar ser objetivas, pues interpretamos una data, ¿no? A partir de algo que ya sabemos o a partir de algo que conocemos. Y pues bueno, Ceci, no sé si quieras compartirnos ahí un poquito de cómo lo hacen en Ciudadanitos, porque esto que hemos estado conversando, pues es bien interesante, ¿no? Y en este contexto que acabamos de pasar, pues más, ¿no? ¿Cómo, ustedes qué parámetros consideran? ¿Cómo evalúan estas acciones que hacen en Ciudadanitos? ¿Son efectivos para cuestionar y rediseñar, repensarse? Yo coincido totalmente con Andrea y lo que dice Nancy. O sea, la evaluación y el monitoreo es un reto tanto en términos de presupuesto, porque es importante decirlo, hacer evaluación cuesta y mucho.
y es bien difícil conseguir fondos para hacer evaluación, ¿no? Los donantes o las convocatorias o hasta el mismo gobierno, lo que le interesa es que hagas cosas, ¿no? Y si son físicas, mejor, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto desde cómo entendemos el diseño de proyectos sociales. Y otra cosa, pues también creo que lo dices muy bien, depende para quién sea el informe, pero creo que también eso está mal, si me dejas decirlo, Dani, desde el tercer sector, porque en el tercer sector hacemos informes como, pues, ¿para quién es? ¿Para tal donador que le gusta cómo se ve, cómo se gasta este lápiz? ¿O es para tal donador que quiere saber cuántas niñas y niños? ¿O tal donador que...? Y hacemos trajes a la medida, esa es la verdad, ¿no? Y eso hace muchísimo trabajo a nuestros colaboradores en la organización, ¿no? Entonces creo que Nancy también lo decía muy bien. ¿Qué haces más? ¿Estás con los niños o las niñas o haces informes? Y es bien cansado, requiere mucho trabajo y mucho profesionalismo hacer informes y hacer medición, buena medición. Y no todo el mundo sabe hacer medición. Entonces, partiendo de eso, que además vas a medir algo súper complejo. Ciudadanía, espérate, ¿con qué se come esa cosa? O sea, no estás hablando de adquisición de conocimientos si el niño aprendió que 1 más 1 son 2. Estás hablando de cómo se comporta con el otro, que se entiende el otro y bueno, ¿no? Entonces, después de haber hecho este pequeño preámbulo del reto que conlleva, les voy a platicar cómo nos ha ido en la historia, ¿no? Porque nosotros somos una organización que, a diferencia de muchas otras, nacimos estando en la universidad, ¿no? Nació una idea, fue una idea universitaria que era parte de una sociedad de alumnos que se transformó en una organización de la sociedad civil, ¿no? Como donatoria autorizada y DUNS para USAID y todas estas cosas complicadísimas, legales y fiscales y bla. Pero nacimos dentro de una universidad. Entonces, tuvimos la gran fortuna de tener consultores gratis, si me dejan decirlo así, porque era un proyecto universitario, un proyecto escolar, por decirlo así. Entonces, la verdad estoy súper agradecida con todas esas personas que creyeron en este sueño, porque la verdad yo era una niña en cuarto semestre de la carrera diciendo que quería hacer ciudadanía y todos los profesores de clase se reían de mí y que dijiste, ¿qué tienen? ¿No? Y otros ibas a buscarlos en sus cubículos y me daban libros como para que me fuera. Lo que no sabían es que los leía y volvía. Pero para no hacerte el cuento largo, nosotros lo primero que hicimos fue diarios de campo. Les enseñamos a los niños a hacer diarios de campo, porque era muy caro hacer encuesta tal cual sistematizada. Entonces, un diario de campo, pues como un librito, ¿no? Un cuadernillo que tenía una pregunta que provocaba y dibujaban o escribían. El problema de eso, al principio solo teníamos 5 escuelas, entonces era padrísimo porque sabías mucha retroalimentación y nos dio los primeros 4 años de estar cambiando la dinámica y la actividad lúdica que estábamos haciendo, porque eso sí funciona, esto no funciona, esto sí, y así. Entonces estuvo padrísimo esa época, porque aparte fue justo cuando seguíamos en la universidad. Una vez que nos graduamos, las cosas cambiaron drásticamente, ¿no? La vida y demás. Entonces, éramos 12 personas quienes formábamos la organización y al final, hoy en día, solo quedé yo. Entonces, desde ahí también habla cómo cambió la forma de organizarnos y de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esos cuadernillos siguen existiendo hasta hoy. Y hemos trabajado muchísimo en cómo sistematizarlos y en qué teoría de fondo usarlos para poder obtener esa información de manera cualitativa. No me quiero extender mucho en eso porque es como muy complejo. Lo que quiero decir es que a partir del 2017 empezamos nosotros a masificar. Nos estábamos listos para la réplica. Entonces, en principio solo estábamos en Monterrey, en Aguascalientes, y a partir del 2017 estuvimos en 6 estados al mismo tiempo. Y ya teníamos 80,000 niños al mismo tiempo. Entonces, teníamos que hacer otra cosa, ¿no? Entonces creamos una encuesta que medía percepción, medía valores, como bien lo dice Nancy, medía aptitudes y medía niveles de confianza, niveles de empoderamiento, y como hacía 2 o 3 preguntas. Y Nancy también lo dice muy bien, a los niños no les puedes poner 100 preguntas, esas son 15 preguntas, son de rellenar para que los pueda leer en software y analizar el dato. Y la verdad es que a través de esas 15 preguntas tenemos como una cartera de acuerdo al donador. Si el donador está trabajando prevención de violencia, agarro sus reactivos. Si el donador está trabajando ciudadanía, agarro otros reactivos. Si el donador está trabajando no sé qué. Pero al final yo como organización en todos mis programas estoy midiendo lo mismo. Entonces eso me permite tener metas e indicadores de resultados y indicadores de impacto al corto, al mediano y a largo plazo. Ciudadanía es un programa de 5 años. Pero yo no tengo ningún donador que me dé dinero 5 años. Creo que no.
me dan el dinero a 3, 6 meses, 8 meses. Pero a mí no me importa eso, porque lo que yo quiero es adoptar comunidades completas por 5 años, porque mi programa es de 5 años. Entonces, eso me permite a mí evaluar y tomar decisiones sobre la comunidad. Pero la verdad es que eso solo nos dio el tiempo y los errores, ¿no? O sea, a mí me encanta la frase que dicen que cuando uno habla de los currículums deberíamos ser un currículum de fracasos. Y eso es totalmente cierto. Y sobre todo cuando hablamos de monitoreo y evaluación. Se escucha muy fácil y muy sencillo lo que acabo de decir, pero la verdad es que fue un trabajo de casi 6, 8 años, o sea, de cómo no se hacían las cosas para luego entender cómo sí se hacían. Y hoy por hoy, nuestro sueño es llegar a América Latina, ¿no? Y estamos listos, ¿no? O sea, entonces, creo que también es esta parte que creo las organizaciones también tenemos que aprender a compartir más, ¿no? De esto que yo ya pasé y a mí la verdad es que la pandemia me ha regalado eso, como estamos todos más tiempo en Zoom, ¿no? Me ha tocado mentorear varios proyectos ONGs nuevas, entonces está bien padre para decir, por ahí no es, compadre, es por el otro lado, ¿no? Entonces creo que sobre todo en monitoreo y evaluación, deberíamos como compartir más buenas prácticas, porque la verdad es que eso solo se aprende en campo. Hay muchas cosas que los libros no te lo van a decir, los mentores no te lo van a decir, solo lo vas a aprender en campo. Y espero haya contestado la pregunta y no cantifleado tanto. No, sí, no, y complementas las aportaciones, es decir, porque ahorita lo último que acabas de decir es clave. Este ejemplo que nos pones en lo práctico de que monitorean lo mismo, o sea, observan lo mismo y que ustedes observan, o sea, me refiero que tienen claro que tienen que observar en el tiempo, ¿no? Y que que esperan observar en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tienes tus indicadores, o sea, sabes qué observar, tienes tus metas por 5 años, sabes qué debería de pasar y tienes tu plan, ¿no? De qué vas a hacer para poder llegar, al menos en esta lógica que ustedes tienen diseñada la estrategia o su proyecto. Y a lo que voy con esto es que la mayoría no tiene clara este imaginario del futuro, hablando de organizaciones, ¿no? Y entonces es muy difícil poner objetivos a corto, mediano, largo plazo, poner indicadores, poner metas y saber qué observar si no tienes una visión clara o un imaginario claro de ese futuro, ¿no? ¿Cómo vas a materializar los sueños? Al final, esto que hablas es del marco de resultados, como lo conocemos, ¿no? Que de ahí se desprende todo lo demás. Pero si tú no ves esos resultados, si tú no los visualizas, ¿no? En 5 o 10 años, ¿cómo te puedes imaginar el camino o el trayecto que deberías de tomar, ¿no? Entonces, pues sí, es importante porque hay que tomar decisiones mientras vamos andando y las evaluaciones, ahorita también que creo que es importante señalar, pues son muy diversas, tiene que ver con lo que quieres tú valorar, ¿no? Y puede ser desde cómo diseñaste el proyecto hasta cómo has utilizado las finanzas o los recursos del proyecto. Entonces, ahí sí hay que pensar en cómo esta información nos puede hacer útiles para poder generar pues, mejores propuestas o para hacer adaptaciones necesarias a lo que estamos poniendo en la sociedad, ¿no? En los espacios públicos. Y pues nada, eso, la educación es una responsabilidad de toda la sociedad y pues que la información que generemos sea útil para poder tomar decisiones también en colectivo, ¿no? Que sigamos cuestionándonos la educación y nuestro entendimiento de ella a nivel individual, familiar, comunitario, social, político, ¿no? ¿Dónde empiezan esos referentes? En la kermés, en la campaña, en la clase, cuando te callan, ¿no? O cuando te dicen, no, no pasa nada, ahí mañana me entregas la tarea, porque también eso no te va dejando claro límites, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas cosas que hablar sobre esto. Yo le cedo la palabra a Snyder, no sin antes agradecerles pues su tiempo y su compartir las reflexiones, son muy útiles, vamos a seguir también abriendo estos espacios en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, especialmente a ustedes, nuestras invitadas, en este conversatorio sobre la educación de las niñas y los niños. Esperamos que lo hayan disfrutado demasiado como nosotras en esta compartición de saberes. Y bueno, también agradecemos de manera especial a toda la gente que nos estuvo escuchando y esperamos que también haya abierto la reflexión y la crítica y la autocrítica, ¿no? Como bien lo comentábamos por acá.
Y bueno, de esta manera les invitamos a seguir ese ciclo de conservatorios dedicados a la niñez. El próximo será también muy interesante y bueno, más información estará por ahí en las redes sociales. Gracias a todas, todes y todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y esperamos, los invitamos y esperamos que demuestren su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestro país. Muchas gracias. Gracias.